El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en un programa más de Contigo en la Mañana, el cual sale los martes y jueves a las 8 de la mañana y los domingos a las 9. Hoy tenemos un programa muy hermoso de una serie muy interesante del trigo y la cizaña. Pero antes de eso, quiero saludar a todos los puertorriqueños y a todos los que están en los Estados Unidos y otros lugares donde alcanza esta señal. Le damos gracias a nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega, los cuales le envían un caluroso saludo y una bendición a su familia. Búscate el café, el té y la galletita y acompáñenos este ratito para hablar de esta palabra tan interesante donde se ve la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y queremos presentarle a nuestro invitado de esta mañana, el señor Alberto Paniagua. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. Aquí un poquito nervioso, ¿verdad? Para llevar esta palabra, pero nos hemos preparado. Estamos listos para compartir lo que el Señor nos ha dado. Sí, estamos, ¿verdad?, compartiendo backstage que Alberto estuvo dando esta clase en la iglesia de la Hacienda Antigua aquí del barrio Piñas Toalta. Y entendí que era muy necesario esta enseñanza porque es muy interesante. Fíjate, Alberto, yo cuando tú haces el PowerPoint y señalas la diferencia, que ahora voy a hacer la definición de trigo y cizaña, yo no sabía que eran tan parecidas las plantas, ¿no? Yo pensé que era algo que se veía a leguas, que era diferente. Sin embargo, vamos a hacer la definición ahora para luego entrar en la palabra directa sobre este tema. Dice que el trigo es una planta, una hierba de las gramíneas de tallo hueco y florece en espiga. O sea, que es hueca y florece como en una espiga, de cuyas semillas se extrae la harina, de la que se elabora el pan. Existen muchas especies, innumerables y variedades, o sea que hay diferentes especies. Ha sido cultivado como alimento desde tiempos prehistóricos, Alberto, y por los pueblos de las regiones templadas. Ahora vamos a la cizaña. La cizaña es una planta también de la misma especie, pero de hojas largas y estrechas y flores en espigas con semillas venenosas. Mírate esto, que crece espontáneamente en los sembrados. Disensión y enemistad quiere decir la cizaña. Por eso cuando decimos tú eres una persona cizañosa, viene de ahí. Entonces tú me ibas a llevar ahora a contarme, ¿verdad?, de este estudio que tú hiciste. Cuéntame. Sí, mira, vamos a definir lo que es una parábola, ¿verdad? Porque Jesús hablaba del reino de los cielos, pero lo hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que usando elementos terrenales, pues compararlos para que pudieran entender el reino celestial. Dice que la parábola es una historia simbólica que enseña las verdades del evangelio a compararlas con cosas terrenales. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Él nos está trayendo, Jesús, esta enseñanza, ¿verdad?, de el trigo y la cizaña, que son dos plantas que a simple vista son
idénticas, Similares. Pero si tú la ingieres, es venenosa, que es la cizaña, y la otra es alimento. Así que vemos en esta parábola esta enseñanza de algo celestial y algo terrenal. Así enseñaba Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar del reino, él, cuando empezaba a predicar, decía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Que era el mismo. Él está trayendo, cada vez que hablaba así, pues hablaba de su reino. ¿Qué sucede? Que en esta parábola él también está estableciendo el tiempo del fin. ¿Ves? Que va a haber una siembra, va a haber un crecimiento y va a haber una siega. Y en esa siega pues se va a separar ambas cosas, lo que es celestial y lo que no es celestial. En este caso está separando la trigo de la cizaña. Y antes de empezar con el versículo, ¿verdad? El capítulo de la parábola del trigo y la cizaña, quiero entrar antes en el tema del sembrador. ¿Por qué? Porque para tú tener una siega tienes que tener, ¿verdad? Tienes que sembrar una semilla. Y él nos habla de que la semilla, él la sembró, ¿verdad? El sembrador sembró semilla, que cayó en diferentes terrenos. Y entonces la explicación en Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos que antes de entrar en esta parábola del trigo y la cizaña, hay un sembrador. ¿Quién es? Jesús. ¿Y qué está sembrando? Está sembrando la buena semilla. La buena semilla es su palabra. ¿Y dónde es que él siembra? En buen terreno, para que ese terreno produzca al 100, al 60 y al 30, que eso es su iglesia. Él planta la semilla de su palabra en nosotros, que somos el terreno. Y ahí vemos cómo esto va a dar fruto. O sea, porque ese es el interés del Señor, es que su palabra produzca fruto en nosotros. En nosotros, ¿qué produjo ese fruto? Produjo el fruto de la salvación, que es el más importante, porque después los otros frutos son de multiplicación, de nosotros poder llevar esta palabra a otros, ¿verdad? Pero el más importante es el fruto de la salvación. Por eso nosotros somos convocados ¿a qué? A llevar la palabra. Ir por todo el mundo y llevar este evangelio por todas las naciones, ¿verdad? Eso es un mandato, eso no es eso él dijo id. O sea, que no hay otra definición. Es movimiento. Tienes que salir, tienes que hablar, tienes que predicar. Y como dice aquí la palabra del sembrador, unos van a dar a 30, unos van a dar a 60 y otros van a dar a 100. O sea, él está claro y nos está dejando saber que dentro de lo que nosotros vamos, él dice algo que tú siempre me dices, hacer según tu fuerza. Él no te va a pedir algo que tú vayas a las naciones, que tú vayas, no, porque eso lo va a poner el Señor en tu caminar. Según tú vas sembrando y pues va fructificando. Y el mismo camino que tú llevas en el Señor, ese camino te va a abrir puertas y va a abrir caminos. Y tú vas a llegar a esos sitios y tú ni cuenta te vas a dar. Porque esto no es cuestión de nosotros. Puede muchas veces, ¿verdad? Muchas personas te pueden dar una palabra y decirte proféticamente, vas a ir a las naciones, vas a ser pastor o tienes un llamado. Pero
Está bien eso, pero si tú caminas sobre esa profecía, pues tú tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Sí, y tienes que ir como un bebé. Tienes que caminar, después te paras, das tus pasitos, después vas caminando más ágilmente, caminas y después vas trotando y después corres y después es lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Montarte en aviones, ir a otros sitios, pero todo es un proceso. ¿Por qué? Porque si vemos la parábola, la semilla muchas veces dice que tiene que morir. Nosotros primero entonces tenemos que morir. Nosotros somos semillas. Tenemos que morir a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Tenemos que morir a nuestros planes, nuestros deseos. Los intereses propios. Los intereses propios. Y un buen ejemplo son nuestros pastores, nuestros apóstoles, ¿verdad? Ellos murieron a todos sus deseos y todas sus metas que tenían profesionales de cómo se llama, de lo que habían estudiado o habían aprendido sus habilidades. Y vemos como el Señor, por ellos caminar, ¿verdad? Fueron caminando poco a poco y ya pues vemos los frutos de esa semilla que murió y los frutos que ha dado hasta el día de hoy. Amén. Oye, tremendo, tremendo. Pero nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema. No te vayas, quédate con nosotros, busca tu Biblia, ve buscando Mateo 13:24 desde el 22 para que puedas, ¿verdad?, reflexionar esta palabra que es tan hermosa como el Señor nos enseña de que Él es el que siembra, ¿verdad?, esa semilla y que esa semilla va a crecer según lo que Él tenga planificado para nosotros, que no debemos acelerar el tiempo porque podemos estar inmaduros para hacer ese llamado que tiene Él con nosotros y que Él no tiene prisa, Él va pausadamente porque como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo, claro, ¿verdad? So, vamos a regresar, no te vayas. Es hora de tomarte tu cafecito con nosotros, ¿verdad? O tu té y unas galletitas por ahí. Sería muy bueno. O un pan sobao con mantequilla. Pero ya me está dando hambre. So, vamos a la pausa y regresamos contigo en la mañana. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. Senda FM.
Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y antes de continuar con el tema del trigo y la cizaña, mire hermanos, yo le tengo una gran noticia a todos ustedes. Ya tengo conmigo el libro, ¿verdad? Que yo soy la autora. Es un libro de autorreflexión, se llama Cuando el pecado se asoma. Ya está disponible para conseguirlo. Se pueden comunicar conmigo a mi celular personal al 787-209-7770 mientras duren, porque tengo una lista de personas que ya lo están leyendo y me están dejando saber cómo está siendo de edificación para ellos, ¿verdad? Y esa es la idea del libro. La idea del libro es que tú te autorreflexiones con tu conducta, con las cosas que estás tomando decisiones y cómo Dios a través de la palabra nos exhorta a que tengamos cuidado en la toma de decisiones para evitarnos dolores de cabeza y situaciones que pueden ser muy dolorosas. Y se llama Cuando el pecado se asoma, también está en Amazon, pero si lo quieres, ¿verdad? Así textualmente tangible, yo lo voy a tener y voy a estar haciendo unos programas y unas actividades in-store en algunas librerías que más adelante anunciaré, pero por ahora lo tengo yo en mi poder al 787-209-7770. Pero vamos a continuar porque el tema está muy bueno. Y Alberto, me estabas diciendo backstage que vamos a leer, ¿verdad? Busca tu Biblia, Mateo 13:24, la parábola de la mala hierba, así titula en esta Biblia. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Qué sembró? Cizaña. Cuando botó el trigo, se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenla en mi granero. ¿Quiénes son los segadores? Usted sabe que yo aprendí en este estudio, los ángeles son los segadores. Pero voy a dejar al señor Paniagua que nos va a hablar más detalladamente sobre el trigo y la cizaña. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Que ya él está hablando, enseñando, ¿verdad? Entonces dice en esta parte: esta es una de las parábolas que Jesús usó para enseñar verdades sobre el reino de Dios. En esta parábola, él enfatizó la realidad de que en este mundo conviven el bien y el mal, sus hijos y los hijos del maligno. Será así hasta que llegue el fin del mundo, cuando serán separados por toda la eternidad. La parábola enfatiza la paciencia y la misericordia de Dios al dar tiempo para que crezcan y se desarrollen las plantas. Pero también habla sobre la justicia de Dios. En su momento, Él separará por toda la eternidad el bien del mal, dándole a cada uno su castigo o recompensa. Wow. Dice, el Señor Jesucristo, por medio de la parábola de la cizaña, nos enseña que los falsos evangelios, representados por la acción de la cizaña, contaminan con su alta toxicidad a los creyentes, representados por el trigo. Hay que tener cuidado de lo que escuchamos y de dónde viene el alimento espiritual que consumimos, que no nos intoxique. Quiere decir que no todo lo que, como dice la palabra, que todo lo que se oiga será añadido. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Estamos escuchando de toda clase de doctrina. O sea, antes no era tan fácil llegar a la gente, pero ahora, con el medio, ¿verdad?, de comunicación, la gente tiene un acceso
muy rápido de información, y si no estás yendo a la iglesia, si te estás acostumbrando a quedarte en tu casa, a escuchar a través de Facebook o otras plataformas, ¿verdad? Puede entrar un espíritu de error, es muy delicado. Por eso cuando el apóstol dice, estás en una casa segura, yo sé a lo que ella se refiere. Claro. Yo entiendo que es muy peligroso, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que quiero hacer este paréntesis. Yo estaba en el mall y vino esta gente y se me acercaron muy bien vestida, muy bien elegante, con una palabra muy persuasiva. Y yo, si no llego a ser, porque yo conozco bastante ciertas cosas, porque estos son unos temas que a mí me gustan mucho, ella empezó a hablarme bien bonito y yo decía, se oye todo bien, hasta que entró en un detalle. Entró en un detalle donde hablaba de una madre espiritual y hablaba de como que ella era la representante de Dios aquí en la tierra. Y yo le dije, bueno, esta conversación se acabó. Se acabó, y ella se sorprendió mucho porque entendía que ya yo estaba del otro lado, ¿verdad que sí? Pero por eso es importante estudiar la palabra. Porque por eso Dios, ¿verdad? Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está. Y cuando tú la lees y tú la estudias y vienen estos falsos profetas y estas personas que hablan muy bonito, muy elegante, tú te das cuenta, ahí hay un problema, ¿verdad? Si no creen en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya eso es una señal de que puede ser una secta falsa. Y tenemos que tener ese conocimiento. Por eso es que el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, amén. Eso es así, Olga. Tenemos que estar apercibidos. Y eso es una de las formas en que esta parábola, ¿verdad?, nos enseña. Él dice que el hombre, ¿verdad?, sembró en su campo. O sea, Dios sembró en la tierra. ¿De quién es la tierra? De Dios. O sea, sembró en su campo. Pero tenemos que ver que mientras dormían los hombres, muchas veces nosotros dormimos y la semilla puede entrar cuando no leemos la Biblia, cuando no ayunamos, cuando no vamos a la iglesia, cuando no nos congregamos, cuando no vamos a no rebuscar, dice escudriñar la palabra. Cada vez que hacen una convocatoria, hay una reunión de este ministro que viene a dar unos talleres. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes a todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que correr con lo que está sucediendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Cada congregación, cada iglesia tiene su Agenda. Sí, su agenda y como yo digo, como es una estación de guerra, vamos a decir, que tiene sus bases, ¿verdad? Y tiene su visión. Pues tú tienes que estar ahí. No puedes estar oyendo aquí y allá, porque te vas a confundir, porque tú tienes que ir. Yo estoy en este departamento, en este campo de guerra. Dice la palabra que nuestras armas de milicia no son carnales, son espirituales. O sea, milicia es guerra. Así que tenemos que estar pendientes a eso. Entonces también quería compartir cómo es que dice, ¿verdad?, una explicación de esta parábola. Dice, el hombre que sembró la buena semilla es Jesucristo. Dice que el campo en donde se sembró la semilla, pues es el mundo. La cizaña o la mala semilla son los hijos del diablo. Y dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Dice que la siega es el fin del mundo. Y dice que los segadores son los ángeles. Y el granero es el reino de los cielos. O sea, aquí él nos está explicando por medio de esta parábola cuáles son ¿cómo se llama? Lo que va a acontecer, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos vivir. Y que no nos confundamos, que está creciendo juntamente en todas las esferas. Porque dice en el mundo, él no dice voy a sembrar la cizaña en la iglesia. Que mucha gente, la gente está pendiente, que él le está haciendo esto, ¿no? La cizaña la sembró en el mundo. O sea, nosotros aquí lo que venimos a la iglesia es ¿a qué? A sacudirnos el veneno del trigo, que diga, de la cizaña que hemos, ¿verdad? Podamos adquirir, sí, que podemos adquirir en cualquier parte. Porque estamos aquí escuchando, vamos acá. Pero ¿qué hacemos en la iglesia? Sacudirnos ese veneno, sacudirnos a través de la palabra.
Y eso es lo que debemos estar pendientes, ¿verdad? Y aquel hermano que como dice la palabra, que esté débil en la fe y nosotros estemos un poco más fortalecidos, mira, que los ayudemos, no que los juzguemos. ¿Ve? Porque ¿qué dice él dice que no arranques la cizaña? ¿Qué le está diciendo a los trabajadores? A nosotros, ¿qué nos está diciendo? No, ese no es su trabajo. Ese es el trabajo de los ángeles. Cuando yo dé la orden, ¿ves? El trabajo de nosotros, ¿cuál es? Sembrar la semilla, sembrar la semilla, sembrar. Si hay alguno que está débil en la fe, vamos a ayudarlo, ¿verdad? Vamos a sacudirle la cizaña que tiene encima. Sí, a moverlo. Sí, Alberto, de verdad que es bien importante que cada vez que la persona tenga la oportunidad de ir a un retiro, eso es bien importante. A veces las Claro. personas toman livianamente esa oportunidad. Sí. Y nosotros mismos, los líderes, necesitamos ir a retiro. Yo quiero felicitar ahora, en estos minutos que me quedan, a la pastora Marta y a todo su equipo de trabajo, porque yo estuve en un retiro con ellos de las mujeres posicionadas. Y estuvo tremendo, poderoso la palabra, poderoso los recursos que fueron, todo quedó hermoso. Sí. Y yo quiero, ¿verdad?, aprovechar para felicitar y también quiero felicitar al Ministerio de los Niños de la Iglesia, el Congreso, ¿verdad?, los pastores Pichi y su esposa, ¿verdad?, la pastora Liliana, Liniabel, algo así que ella se llama. Se me olvida su nombre porque es complicado, ¿verdad? Y entonces quiero, ¿verdad?, felicitarlo a ellos también porque tuvieron un congreso extraordinario. Y después también tenemos que felicitar a la Halloween. vigilia. La Sí, estuvo vigilia, espectacular. todo espectacular. Esa vigilia fue espectacular. Hasta ahora terminamos el programa de hoy. Tenemos que irnos, pero vamos a otra serie. Yo quiero felicitar también a la pastora Elizabeth con los pastores centinelas, que son los que le dan seguimiento y disipulan. Sí, pues nada, nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.